Bienvenidos a una sesión más de este primer plano. Las circunstancias nos llevan a iniciar con el tema que parece ahora eterno, del narcotráfico y sus efectos en México. Las razones son muy claras. La opinión pública ahora está enfrascada en el examen de lo que significó la muerte del líder de los Zetas, este cartel que es el más sanguinario, el más brutal de los que existen en México. Y bueno, vaya que la competencia es dura. El señor Lascano, que fue muerto supuestamente por la Marina en el pueblo de Progreso, allá en Coahuila, pero que no se sabía, las versiones oficiales, no se sabía que era él. El cuerpo se lleva a hacer la revisión, la autopsia, el examen forense a un pueblo, a una región cercana, y desaparece el cuerpo antes de que realmente quede identificado. Eso lleva a que discutamos en esta mesa rápidamente el problema del narcotráfico en general, ahora que está concluyendo el sexenio del presidente, que decidió poner la acción directa contra el narcotráfico como el tema central de su política. Así que ahí está el tema. Yo quisiera apuntar dos cuestiones en este tema. Una de ellas es que fue la Marina, como casi todos los últimos golpes que se han dado al narcotráfico, lo cual, por otra parte, está sesgando o quitando del escenario del combate al narcotráfico al ejército. Segundo, que este asesinato fue del jefe del cártel, como ya decía Lorenzo, más sanguinario y uno de los más poderosos que hay en el país, pero que viene del ejército, porque sus principales capos, sus principales dirigentes fueron formados. Ahí está la ficha precisamente de Lascano, que pues sale del ejército, ahí es donde está el error de la estatura y todo eso, porque el registro lo hicieron cuando era chavito y siguió creciendo, por lo visto. Creció hasta 1,80, 1,79, dicen otras informaciones. Pero en fin, esto se conecta porque las Fuerzas Armadas están teniendo un relevo, es decir, el ejército tuvo una primera intervención en los primeros años de gobierno, entró a 8 entidades, etcétera, fueron mostrándose las deficiencias del ejército, la corrupción terrible que hay dentro del ejército, la compra de autoridades, y por otra parte empezó a entrar poco a poco, bajo la sospecha de la DEA de los Estados Unidos, de que el ejército estaba totalmente corrompido, empantanado, la idea de que se metiera a la Marina como principal actor del combate al narcotráfico. Estos son los dos elementos que quisiera destacar, y desde luego la opereta que se ha hecho a partir de que matan a alguien como el burro que tafó la flauta, porque no sabían que era el mero de los Zetas, y después que se enteran de esto, pues ya tienen un cadáver huido, como dicen en mi tierra, porque desapareció. Entonces no pudo la presidencia de la República, iba a salir con un discurso de hemos dado un gran golpe, y lo cancelaron porque les robaron no el cuerpo del delito, sino el cuerpo del muertito. Sí, es un hecho muy paradigmático más bien es un epitafio a la política de un gobierno, el de Felipe Calderón, porque muestra la terrible ineficacia, la falta de organización, los desaciertos, la ausencia de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal. Muestra también lo precario del soporte tecnológico que debería tener una guerra de este tipo, porque una guerra es la concentración de todas las fuerzas del Estado en torno a un objetivo común, que es derrotar al enemigo, ese es el objetivo. Y en este hecho se muestra una Secretaría de Marina que mata a un par de personas, desconocen quiénes son, lo entregan a la Procuraduría del Estado, que tampoco
es capaz de identificar rápidamente, se desaparecen o se llevan los cuerpos. Y finalmente que en el poblado, en Progreso, Coahuila, no había policía municipal porque todos habían renunciado. La docena que existía renunció porque no querían pasar los exámenes de aptitudes. Es decir, por donde quiera que se le vea, es un hecho terrible porque muestra que la pobreza de la coordinación, de la capacidad de operación de las fuerzas del Estado mexicano, e ilustra con toda claridad el por qué hay esta sensación todos sentimos una sensación de indefensión y de azoro ante lo que puede pasar sabiendo que el Estado es virtualmente inexistente. Y por eso con todo lo que ha pasado, no digamos en estas últimas semanas, sino a lo largo de los 6 años, por eso pues medio de broma podemos decir, en realidad no se le está atacando al narcotráfico con toda la fuerza del Estado, como dicen, sino con toda la debilidad del Estado. Si precisamente el Estado es tan débil en todos sentidos, se le escapan en las penitenciarías, aunque no en las federales, pero en las locales se escapan constantemente, fugas masivas. Las policías totalmente penetradas, que luego son los que asesinan o provocan los asesinatos, como en el caso del hijo del exgobernador Moreira, donde la policía estuvo involucrada. Si les alcanza a los narcos para comprar las policías y para corromper a quien sea, funcionarios incluso de alto nivel en las agencias encargadas de combatirlos a ellos. Y con esto del ASCA, pues también se refleja la descoordinación, como dices, pero hay una serie de sospechas que se generan alrededor, cosas muy, muy raras o muy ilógicas. ¿De veras un capo de ese tamaño va a andar solamente con uno o dos guaruras, cuando mucho dos, por todos lados paseándose, y van a llegar a un partido llanero de béisbol ahí? Pues eso está muy raro. Que desde luego que no supieran quién era, pues refleja pues eso, que a lo mejor aquí los golpes se dan más por chiripadas que por cuestión de inteligencia. Se ha dicho que para combatir a los narcos eficazmente se requiere mucho más inteligencia y menos balas, ¿no? Lo han dicho varios expertos, varios políticos, y aquí es al revés. Entonces, como no hay inteligencia, pues a lo mejor te topaste de chiripadas, si fuera el caso, con el ASCA y no sabías quién era, y a lo mejor ni siquiera te hubieras enterado, si no es que lo roban. Entonces el hecho de que lo hayan robado es decir, pues quién era para que lo robaran. Lo cual también refleja el descuido total y absoluto, es decir, bueno, pues es que si de ahí vas a tener los elementos para saber quién es quién, aunque no supieras que fuera, ¿cómo que lo dejas ahí en una funeraria totalmente abandonado? Pues eso refleja el absoluto descuido y descoordinación del Estado en esta guerra que precisamente explica el por qué estamos como estamos en esa situación. Y también, por ejemplo, bueno, las explicaciones que dan el vocero de la Marina, el vicealmirante Vergara, dice en una entrevista, bueno, pues que se lo hayan robado, pues no es tan importante. A final de cuentas ya teníamos algunos alumnos, seguramente está con su familia, dice, y pues tiene derecho la familia a tenerlo, pues es cuestión de los derechos humanos que tengan a su muerto. Dice, bueno, a lo mejor, pero primero lo tienes, confirmas quién es, y a lo mejor ya dices, bueno, pues que lo entierre su familia, pero evidentemente el estar explicando las fallas del Estado de esa manera, pues es totalmente surrealista. La familia, para empezar, no lo tuvo, nunca lo tuvo. Se pierde antes de que llegue la familia, así que la declaración del vicealmirante, dice Francisco José que el ejército falló y la Marina entró en esta ausencia de efectividad del ejército. Los Estados Unidos la han apoyado más que al ejército, o sea, están dividiendo a las Fuerzas Armadas, están compitiendo ya por ver quién es la más capaz y por quién tiene el apoyo norteamericano, lo cual es bastante triste que a ese punto hayamos llegado. Pero otro tema, el tema principal, el que tiene que ser discutido ahora y en función del siguiente gobierno. ¿Tiene sentido una política que está encaminada a acabar con las cabezas de los carteles o es la hidra, le saca a uno una cabeza y sale la otra? El Mayo Zambada, en la entrevista que le dio a Julio Scherer hace tiempo y que aparece en proceso, él dice, bueno, a nosotros nos pueden matar, pero ya está más o menos clara la cadena de mando, otros siguen.
No es tan fácil. Es verdad que una vez que descabezan, puede haber, lo más seguro, aunque no siempre, es la lucha interna. Pero eso nos lleva a resolver el problema. Es esa la que fue puesta la política en esa dirección. Hay que acabar con las cabezas a como dé lugar. Pero si vuelve a resurgir otra cabeza o varias cabezas, y entonces tenemos ya más carteles que los que teníamos antes, ¿es esa la política? Hay quienes decimos que no, que hay que buscar otra, pero en fin, lo de el Lasca o Heriberto Lascano pone sobre la mesa la idea misma de atacar al narcotráfico por la vía de eliminar a sus dirigentes. ¿Es la manera? Y en ese marco traslado el enfoque, la reflexión a Enrique Peña Nieto y su gobierno. Reforma publicó hace un par de días su principal noticia con un documento del equipo de transición de Enrique Peña Nieto en el cual se proponen reducir en un 50% el número de homicidios en el primer año, lo cual, bueno, como objetivo suena, hombre, sería ideal, ojalá, no el 50, el 30, el 40, sobre todo en las zonas más violentas, pero es inevitable preguntarse cuál sería, si van a reformar tan de raíz la estrategia para tener esa reducción tan dramática, porque pensemos, en el Distrito Federal tardó un sexenio, este sexenio, en que se redujera un 11% la violencia o la delincuencia, los actos delictivos, mientras que en el resto del país subió un 40% durante el sexenio. No son fenómenos de corta duración, requieren reajustes institucionales muy profundos, y me suena un tanto excesivo, optimista, un optimismo descarriado, desproporcionado, el asegurar que pueden, que quieren, está bien que lo quieran, pero que puedan reducir tanto, ojalá y lo logren. Yo quería hacer una acotación en el sentido de la inteligencia de que dispone la Marina. Aparentemente es muy pobre, porque el hecho de que no supieran a quién mataban y de que después de que lo mataron tuvieron que hacer una serie de verificaciones, y las que tenían eran del ejército. Aquí hay un dato fundamental. El ejército y la Marina tienen cada uno de ellos, estos cuerpos armados, su propia inteligencia, y no la comparten. Es cierto que la Marina, al tener un mayor apoyo de Estados Unidos, cuenta con la inteligencia de la DEA o con la que tiene la DEA. Por eso hubo que esperar a que la DEA dijera, pues no estoy muy cierto, porque aquí el dato que yo tengo es que mide 1,79 y el dato que están dando es de 1,60, que eran de la inteligencia del ejército. O sea, estamos aquí... Sí, o sea, era una ficha del ejército, del ingreso del ejército de Lascano, ¿no? Pero la Marina no lo tenía. Y luego que salió con que, como el Chava Flores dijo en el Cleto del Fufuy, que y después por reponer, hasta el muerto fue a perder. ¿No? Bueno, pues estamos aquí en un sainete. Eso que decías, Lorenzo, de efectivamente la política de arrestar o eventualmente matar en acción, que a veces pareciera que es una política deliberada, ¿no? Es decir, vamos a decir que ataca, mejor lo matamos porque si no luego se nos escapan. Entonces, en cambio, ya muerto, pues ya no hay nada que hacer con él. También se escapan. También se escapan, desde luego, como ahora se está viendo, pero se supone que, bueno, que efectivamente entonces se puede desmoronar el cártel respectivo, y no. Lo que hemos visto es que no, que al contrario, se incrementa la violencia. Ahí en Morelos, en Cuernavaca, se incrementó la violencia cuando detuvieron y mataron en la acción a Beltrán Leiva. Entonces, casi como por ironía podríamos decir que si se incrementa la violencia en la región, a lo mejor sí era el Lasca. Ante las dudas de si es o no, tenemos ese indicador extrajurídico. Vaya manera de comprobarlo, pero nos tenemos que ir. Espérenos en el siguiente segmento. Pues agárrense, porque todavía no termina el debate y la polémica sobre la reforma laboral, y ya se nos viene la de Pemex, la de la energía. Porque el presidente electo, Enrique Peña Nieto, viene decidido a privatizar parte de las actividades. El día de hoy declaró a la televisión española dos cosas. La primera, que sí piensa abrir Pemex a la inversión privada. No dio más detalles, pero bueno, ya es un anuncio de intención.
La segunda, que va a mantener la decisión de este gobierno de darle un contrato a los astilleros gallegos para que construyan varios hoteles flotantes, es decir, barcos donde se puedan hospedar trabajadores, lo cual, vamos, lo primero nos va a llevar, lo seguiremos discutiendo durante meses seguramente, porque no va a ser algo sencillo. Me detengo un minuto en el tema de los flototeles, porque según tengo información, el Consejo de Administración ese que le pusieron a Petróleos Mexicanos para vigilarlo, no aprobó este contrato. Y un contrato que además parece pensado muy políticamente, porque en Galicia hay elecciones y el Partido Popular, que es el equivalente del PAN, el Partido Conservador, está enfrentando una resistencia mayor de la esperada por las protestas que hay. Entonces, huele a año de Hidalgo, vamos. Es uno de esos contratos que no sabe uno, no estoy diciendo que hay corrupción. Bueno, sí hay más corrupción ahora que antes que llegara el PAN, de acuerdo a los indicadores internacionales. En este caso no lo sé, pero no huele bien ese contrato por los barcos, los flototeles. Esta idea de darle el contrato a alguien fuera de México es en sí misma ya muy desafortunada, porque quiere decir, es una aceptación de que México no puede hacer, no son barcos para ir a buscar el tesorito hasta el fondo del mar, son barcos normalitos, donde debe de haber un comedor, donde dormir y baños y listo. Creo que no se necesita una gran tecnología, pero si no podemos hacerlos, es que estamos realmente muy mal en nuestra tecnología. O si sí los podemos hacer, entonces quiere decir que se prefirió dar trabajo a astilleros que no son los nuestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Apoyar al partido, digamos, al equivalente al PAN allá? Cualquiera de las respuestas muestra que hay problema, pero Peña Nieto ya dijo creo que ya dijo que está de acuerdo con estas... que va a mantenerlos. Que va a mantenerlos. Y también está diciendo Urbe et Orbi que va a favorecer la introducción del dinero privado en Pemex. Que conste que Salinas mismo, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, él se abstuvo de poner al petróleo dentro de la apertura. Lo hizo como una excepción. Quiere decir que ya han pasado, 18, 20 años y ahora sí se puede. Pues creo que ahí está, como dice Sergio, la siguiente gran área de conflicto dentro de México. El debate político energético sobre la reforma energética no es reciente, es recurrente. Tienes razón en que ahora va a volver a salir, pero hay que recordar rapidísimamente que viene de muy atrás. Desde el gobierno de Zedillo, hace más de 3 lustros, se presentó una iniciativa que fue rechazada por el Partido Acción Nacional, porque esta iniciativa implicaba algún cambio constitucional y se requería un apoyo para tener los 2/3, y en el Senado de la República fue rechazada abiertamente por los legisladores de Acción Nacional. Me consta porque el coordinador de los asesores, que entonces era Gabriel Jiménez Remus, me lo comentó, que le dijo al presidente: olvídese de su iniciativa, esta no pasa, y son razones políticas, no queremos darles éxito, no queremos darles triunfo, no les queremos dar más recursos a partir de esta reforma. Entonces no pasó. El sexenio siguiente, que gana el PAN, Vicente Fox presenta una iniciativa casi idéntica a la de Zedillo. Y entonces el PRI le dice: no, papacito, ahora no pasa esto, ¿no? Y entonces va para atrás. El país, pues poco importa, es si tienen puntos un partido u otro, si tienen ganancias políticas. La otra cosa que yo quisiera decir es que estamos empezando una nueva discusión, porque no sabemos, por estas declaraciones de Peña Nieto, si se va a tocar el artículo 27 constitucional, que es el que deja como monopolio de la explotación petrolera a Pemex,
y se tiene que reformar. Ya dijo Peña Nieto una cosa interesante, que va a proponer reformas constitucionales, no dijo cuáles, habría que ver cuáles son, porque la exploración es exclusiva de Pemex, la petroquímica básica es exclusiva de Pemex, la explotación de la petroquímica básica, y para incorporar al capital extranjero o privado, nacional y extranjero, que pudiera invertir en Pemex, se requiere darles acceso a estas dos actividades, la exploración para encontrar los nuevos yacimientos y sobre todo la explotación de la petroquímica básica, porque la única que está autorizada, según interpretación, pues es la secundaria, y esta tampoco está muy claramente definida en términos técnicos. Yo no soy químico, pero entiendo que la petroquímica secundaria se parece mucho en algunos ámbitos a la petroquímica básica, o la petroquímica básica es nada más extraer y toda su transformación, que es la que produce más dinero, el agregado que le hacen de tecnología es el que es importante abrir a la inversión privada. Estas son las dudas que yo tengo. Sí, será difícil pasar esa reforma, desde luego. Hablabas tú de dos reformas frustradas, la de Zedillo y la de Fox, pero también la de Calderón, que presentó en 2008. Y no creo que, y salió una cosa que no tenía nada que ver con la iniciativa original y que para los propósitos planteados, pues no sirvió de nada. No creo que en ese caso, por lo menos, haya sido solamente que el PRI dijera, no, yo no acepto reformas que vienen de un gobierno distinto a mi partido, para no darle crédito, sino de la división real que hay dentro del PRI también. Es decir, en el PRI no todo el mundo está en favor de este tipo de aperturas y de estas reformas llamadas estructurales con un sentido neoliberal. Está todo el bloque de nacionalistas revolucionarios dentro del PRI que no les gusta ese tipo de reformas tampoco, y sin las cuales tampoco puedes aprobar tan fácilmente una reforma constitucional. Entonces, yo he dicho y digo y sostengo que así como se habla del PRIAN, que es una alianza estratégica, programática de acción nacional con el PRI, pero yo diría con una parte del PRI, con el PRI tecnocrático, neoliberal, porque la otra parte, pues yo diría que podríamos hablar también del PRI-RD, es decir, de la alianza entre nacionalistas revolucionarios del PRI con el PRD o buena parte del PRD, que son los que han frustrado estas reformas también y que son los que tampoco seguramente van a aprobar esta tan fácilmente. Peña Nieto dijo, siendo candidato, yo desde la presidencia voy a poder disciplinar a mi bancada. Ya vimos con la reforma laboral que no es tan sencillo, que de hecho la parte del viejo PRI no le está permitiendo llevar a cabo todos los aspectos de la reforma laboral. Y entonces con esto tampoco va a ser tan sencillo. Habrá que ver si de veras Peña Nieto, yo no lo descarto de antemano, si de veras desde la presidencia puede disciplinar a su bancada. Porque efectivamente los presidentes de antaño podían disciplinar dentro de su bancada, incluso a los que estaban en contra de ciertas políticas. Por ejemplo, digo nada más para terminar, cuando se nacionalizó la banca, pues muchos no estaban a favor de nacionalizarla y votaron a favor. Cuando se privatizó otra vez la banca, se volvió a reprivatizar, pues fue otra vez el PRI, incluso muchos eran los mismos de los diputados. Entonces sí tenían los presidentes antes la capacidad de imponer sobre su partido y su bancada, independientemente de cuáles fueran las posturas dentro, pero ahorita no está tan claro que eso vaya a suceder. Qué importante lo que estás diciendo, José Antonio, porque sí, en efecto, antes de cruzar el umbral de Los Pinos ya con la banda de presidente Enrique Peña Nieto, ya está enfrentando las primeras resistencias de su partido. Y lo vimos claramente en la reforma laboral. Los sindicatos dijeron, la transparencia no pasará, la rendición de cuentas tampoco, y al día de hoy no han pasado. Lo mismo puede pasar con petróleos mexicanos, en donde veremos una franja de la izquierda, sobre todo Morena y López Obrador, que ya ha anunciado que se va a lanzar en contra. Seguramente también otra franja de los partidos de izquierda y del PRI, y incluso los mismos sindicatos, el mismo sindicato petrolero, que tal vez no esté tan conforme en algunas reformas que estén asociadas con la transparencia y la rendición de cuentas, porque creo que ya cruzamos un umbral en la agenda nacional. Creo que el tema de la corrupción en los sindicatos, en los grandes sindicatos de empresas públicas, difícilmente se va a alejar. Vamos, lo veo muy difícil, y en consecuencia es un razonamiento elemental. Vas a dejar entrar a las empresas privadas sin
corregir la enorme corrupción que hay al interior de Pemex, pues las críticas se van a multiplicar, no solo desde el interior de México, sino algo que a veces se olvida, la comunidad internacional. Porque México ya está con tenazas de sectores que nos exigen que nos apeguemos a los criterios propios de una sociedad democrática e industrializada. Este tema de la presencia del capital privado en Pemex es viejo. Lo puso sobre la mesa Miguel Alemán. Y Miguel Alemán, que era un presidente, vaya que se las traía, ese sí ordenaba y manejaba como pocos y disciplinaba a todos. Pero aunque él aceptó y la presión norteamericana fue fuerte y directa, que vinieran al menos parte del proceso de la exploración, porque fueron 5 contratos riesgo para que exploraran y extrajeran el petróleo. Luego se detuvo allí y luego se fue para atrás. Reyes Heroles, cuando ya era presidente de Pemex, finalmente canceló esos contratos, pagó una penalización por cancelarlos y va para atrás. Estamos otra vez en esa misma tesitura. Muchos años después, vamos a ver qué pasa. No, yo creo que sí estamos con más interrogantes que respuestas hasta ahora, porque va a ser un debate largo. Hay que definir claramente qué quiere decir la entrada de capital privado a Pemex, en qué rubros, con qué tiempos, con qué tipo de regresos o de retornos para hacer estímulos realmente al capital. El capital no entra como damas de la caridad a ver si sale o no sale, no corre riesgos, entra a ver con seriedad qué puede ganar. En todo caso, sobre lo que no hay ninguna duda es que ya tenemos otro tema, tema polémico junto con la seguridad, reforma laboral. Tenemos que interrumpir. Ahora no se vaya, regresamos. Bueno, el IFE decidió hace unos días destruir las boletas electorales tanto de la elección del 2006 como de las del 2012. Y desde luego apelan a la ley que dice que después de pasado el proceso electoral se tengan que destruir. En el caso del 2006 no se han destruido hasta ahora, pues ya prácticamente 6 años después del proceso, porque hubo impugnaciones legales, hubo recursos legales que pedían y exigían que se dieran a conocer estas boletas para ser revisadas por quien quisiera, es decir, ya no como un aspecto político ni con efectos jurídicos de ningún tipo, pero sí aspectos académicos y históricos, es decir, si hay dudas sobre qué pasó en el 2006, por un margen muy cerrado y con muchas inconsistencias aritméticas en las actas, pues muchos pueden legítimamente decir, oye, pues queremos saber cuál es la verdad histórica, sabiendo que la verdad histórica no siempre corresponde con la verdad jurídica. Y por eso hubo muchas impugnaciones que por cierto se supone que la ley dice no se pueden destruir hasta que no estén resueltos todos los litigios, y hay uno pendiente interpuesto por Sergio Aguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no ha sido resuelto. Entonces, ahí hay una duda jurídica, por lo menos de mi parte, en el sentido de si no se ha desahogado todo el litigio respecto de los paquetes, ¿cómo es que lo van a destruir? Podrían estar violentando ese principio fundamental de decir, pues mientras, por la misma razón por las que no se han destruido hasta ahora en 6 años. Yo diría que independientemente de que se destruyeran, en algún momento se tiene que destruir, eso no se pelea con la ley en el sentido de, por ejemplo, fotografiarlas, como han propuesto muchos, subirlas para que después en internet o en discos cualquiera las pueda consultar y hacer las revisiones que quiera, y para efectos estrictamente académicos y históricos. No se pelea con la ley, no se pelea con la necesidad de destruir eventualmente esa paquetería. Sí, mira, tienes razón. En el 3 de octubre, que fue el día que sesionaron, cuando uno revisa la versión estenográfica, es decir, lo que dijeron, me llamó la atención cómo se atrincheran en un solo artículo del Código Federal Electoral, el 306, en el que dice que se destruirán después de que termine el proceso electoral. Pero ahí surgieron argumentos, sobre todo los partidos de izquierda, razonando la importancia de preservar los documentos por la memoria histórica. Y es notable
la cerrazón intelectual de los 9 consejeros, escuchar cualquier argumento que se salga, repetían así uno tras otro, Sergio García Ramírez, Leonardo Valdés, María Barbán, todos, lo dice la ley, sin tomar en cuenta una gran cantidad de factores, entre ellos que el caso que la demanda, por cierto, hubo más de 1000 peticiones para acceder a los documentos. Prosperaron 2 demandas, la de Rafael Rodríguez Castañeda, de proceso, director de proceso, y la mía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desechó la de Rafael, sigue todavía la mía, la van a decidir en el próximo periodo de sesiones que empieza el 29 de octubre, por cierto, y termina el 15 de noviembre. Entonces, independientemente de ello, porque no hay tiempo para entrar en los aspectos jurídicos, el día de hoy se enviarán algunos documentos. Lo que más me llama la atención es ese rechazo a concederle algo de validez al 40% de la población que piensa que esa elección fue algo irregular y que valdría la pena que estuvieran los documentos para que surgiera la verdad histórica. Ya lo legal ya no tiene nada que ver. Pues yo voy a meter mi cuchara en la materia legal porque creo que fue muy interesante lo que planteaba José Antonio, que se puede hacer antes de destruir los votos, que es subir las actas a internet. Esas ya están subidas. Las de 2012. Las de 2012 están subidas. No, 2006 también las actas, también. Pero aquí son las boletas mismas, los votos. Ya, pero tan no está descartado que lo han hecho. Que lo han hecho. Sí. De tal modo que podríamos empezar. ¿Ya están subidas las actas de 2006? Sí, desde el principio, desde diciembre de 2006. Pues entonces no hay ningún problema legal allí. ¿Se puede hacer la fotografía? Porque las actas contienen todos los votos. No necesariamente. No necesariamente. Pueden estar falsificadas. Es que la duda, precisamente, la duda es esa. La duda es si corresponde lo que dicen las actas con los paquetes. Que eso es lo que, viendo los votos, se podría despejar. Ahora, lo que estamos viendo, independientemente de si se destruyen, si se queman, espero que no se quemen, sino que se vuelvan a reciclar más que quemar. El hecho es que no hemos pasado la primera prueba de un nuevo régimen que se suponía eran las elecciones legales, creíbles. Eso era lo que habíamos ido a buscar, es lo que estamos buscando, que nos ha salido carísimo y todavía no damos con la manera de hacerlas creíbles. Y estamos empantanados en lo de las boletas, que ya es hasta ridículo. Bueno, es porque no se logró lo que se quería. Si se tiene que ir hasta las instancias internacionales para que dejen ver las boletas, lo que uno cruzó son millones y se niegan, es porque hay algo ahí que se atoró desde el principio y que no se va ya a quitar, y es la sospecha. Lo que nos está saliendo de caro el IFE y el Tribunal Electoral. Hoy el periódico Reforma publica los sueldos impresionantes de los ayudantes de los señores ministros, que son de 1.100.000, 1.200.000 al año, los 22 ayudantes, que cada uno de ellos necesita una legión. ¿Para qué? Si el trabajo del Tribunal Electoral tampoco ha dado muchos resultados, son caros y no dan resultados. Quiere decir que se empantanó la transición desde ahí y no hemos salido todavía del atorón. Si no, no sería necesario andar peleando porque no se destruyan las boletas. Y sobre todo quedará la duda, en el caso del 2006, de hecho la duda quedó cuando no se quisieron abrir los paquetes, o por lo menos mucho más de los que se abrieron, en donde habían inconsistencias, se abrió solamente el 14%. Y quienes dicen de ahí se puede inferir el triunfo de Calderón, dicen es que en todos, mientras se abrían los paquetes, se mantenía la superioridad pequeña de Calderón. Bueno, ¿por qué no haber abierto los demás paquetes? O si jurídicamente el tribunal decidió que no, con argumentos muy poco convincentes, ¿por qué no dejaron a que lo vieran después académicos, historiadores, si no hay nada que ocultar? El hecho de destruir los paquetes sin haber permitido que alguien le echara ojo
como en Estados Unidos en el 2000, que también hubo controversia y dudas, pero después a los periódicos, a varios periódicos que solicitaron, les dejaron revisar las boletas de Florida. Bueno, el hecho que aquí, después, ya sin ningún factor, efecto jurídico ni nada, sino simplemente para conocer la verdad histórica, el hecho que aquí no lo permiten, pues automáticamente vuelve a generar la sospecha de que efectivamente algo estuvo muy raro, sobre todo, bueno, en particular en el 2006, como ocurrió y te vincula con el simbolismo de la destrucción de los paquetes en en 88, en las elecciones de 88. Donde también cuando se destruyeron, decir aquí mejor que no se sepa porque quién sabe qué había en los paquetes. Ahora en el 2000 se abrieron más del 50% y se vio que la tendencia no se modificaba, en todo lo que se abrió no se modificaba. A lo mejor muchos dicen, eso es lo mismo del 2006, pues entonces entréguenlo, no hay nada que ocultar. Si no hay nada que ocultar, pues ¿por qué quieren destruirlo eso sin que lo conozcamos? ¿Sabes qué es lo más llamativo? Es la pobreza de los argumentos y las contradicciones en los razonamientos que da el Consejo General del IFE. Menciono dos que han sido bastante mencionados. Una de las peticiones más consistentes ha sido, bueno, la ley no prohíbe la digitalización o el fotocopiado o el escaneado para subirlo a una base de datos. Dice que se destruyan, pero no prohíbe la digitalización. En consecuencia, ¿por qué no lo hacen? Son 65 cuartillas la versión estenográfica, por ningún lado aparece una respuesta de ninguno de los consejeros a ese razonamiento. Simplemente lo ignoran como si no existiera. Segunda contradicción, en el mismo día, el 3 de octubre, aprueban fotocopiar, hacer estudios con una muestra representativa de las boletas del 2012. Es decir, con la misma ley permiten que sí se revisen una muestra, lo cual una muestra, porque vamos, si uno se mete a investigar el 2006, te metes una muestra, no a contar los uno por uno, de una por una, sino que decides, hay estados sospechosos, Guanajuato, por ejemplo, del cual se habla que hubo irregularidades, o Jalisco. Pero lo que llama la atención es que aprueban para el 2012 un tratamiento especial que va más allá de lo que dice la ley, pero en las del 2006 es una cerrazón absurda. Y lo hicieron para el 2009 también, lo de hacer una muestra para estudio. Para el 2009 también lo hicieron, mira. Bueno, pero allí hay una argumentación jurídica que han estado invocando tanto el IFE como el tribunal, que es la de dar definitividad al proceso en cada una de sus etapas. De tal manera que solo se pueden abrir paquetes cuando hay impugnaciones. Pero lo abrieron en 2009 y 2012 después. Lo van a abrir, sí. Pero sí, yo lo entiendo, José Francisco. Lo pueden abrir porque había impugnaciones y entonces dijeron, ábranse tal porcentaje o tal muestra. Esto es para un estudio académico. Para un estudio. Es decir, el IFE se reserva, con la misma ley, decir, vamos a abrir una muestra en el 2009 para efectos académicos, de decir, por ejemplo, el voto nulo en 2009, cuáles eran producto de la equivocación y cuáles eran un voto deliberado. Pero ya sin ningún efecto jurídico. Pues si eso vale en la ley, ¿por qué no para el 2006? Ese es el misterio y además hacerlo antes de que salga Felipe Calderón. Yo puedo asegurar, porque me consta, el esfuerzo que le puso este gobierno, el de Calderón, para frenar la destrucción de las actas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues una vez destruido esto, no creo que se nos quite ya nunca la sospecha de que esas elecciones no reflejaron la voluntad de los electores. Exactamente. Justamente por emperrarse en no darnos acceso a las actas. Que eso es lo malo que yo digo, que efectivamente como que van a confirmar que ahí hubo algo muy extraño, y si no lo había, pues tenía que haberse despejado la duda. Pero regresamos enseguida al último segmento. El día de ayer, domingo, salió una marcha de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Nacional, el CENTE, del Zócalo, salió esta marcha con rumbo a Rosarito, Baja California, donde se va a celebrar del 18 al 21 de este mes de octubre el Congreso Nacional de este sindicato. En este congreso también se abren varias interrogantes. Los que salen marchando hacia allá son opositores, quieren destruir, quieren evitar que el Congreso se realice y también quieren
pues que ya el Bester Gordillo, como se ha venido filtrando y anunciando, deje la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Además, aquí hay un apunte que vale la pena hacer. Todos los sindicatos, como todos los partidos socialistas, no tienen presidente, tienen secretario general. Es una tradición que viene de la clase obrera, etc. Este es un caso totalmente excepcional. El Bester había sido secretario general un tiempo y para prolongarse entonces crean el puesto de presidente, que no existe en los sindicatos, no existe. Ni en los partidos socialistas. Nadie se llama en el Partido Comunista presidente del Partido Comunista. Sería como un baldón. Se llama secretario general del Partido Comunista o del Partido Socialista, etcétera, en donde sea, en el mundo. Esta es una excepción que está rompiendo porque está planteando un liderazgo que se está imponiendo de manera eterna, porque esta presidencia es de por vida, por lo visto, como en la vieja usanza de algunos sindicatos charros se había hecho. Bueno, pues hay todo un movimiento que además de que está planteando la democratización del sindicato, está planteando también una serie de reivindicaciones para que se apliquen y logremos alguna calidad en la educación. Por otro lado, son empresarios, son gente que está exhibiendo a la educación pública como una educación de muy baja calidad, llena de corruptelas, llena de prestaciones inconfesables, de comisiones para el sindicato, que no se sabe cuántos miles de comisionados están haciendo tareas que no son educativas. En fin, este es el tema que yo les propongo para discutir. El tema viene muy al cuento porque ahora que vuelve el PRI, resulta que en realidad los 12 años de panismo dejaron sin tocar el grueso de las estructuras del antiguo régimen. La mayoría no fueron tocadas. Se cambió la parte de las elecciones y ya lo vimos en el segmento pasado, que aún ahí tenemos muchos problemas. Pero si se cambia nada más una pieza del rompecabezas, sí se puede afectar a todo el rompecabezas. Pero si decididamente no se cambian las otras, el efecto es, en este caso, todavía peor. Porque si en el pasado el presidente podía ponerle límites a un secretario general de un partido y podía incluso hacer que lo destituyeran, esa fue la manera como llegó el Bester a este sindicato, porque a longitud la decisión de Salinas fue darle coperas o cuello, para usar la frase clásica. Le dieron cuello. Como a la quina, ¿no? Como a la quina, ese es el otro caso. Aquí lo que resulta es que esa presidencia que perdió cierto poder y las piezas otras se quedaron donde estaban, ese movimiento pequeño o mediano de afectar el antiguo régimen por la vía de las elecciones dio por resultado que estas piezas, en particular la del sindicato del Bester, surgiera como un poder que no había antes. Yo no creo que ni la CROM en su mejor momento en el origen tuviera tanto poder como este sindicato. El resultado es perverso. Pues abordo por otro lado, por otro ángulo más amplio. Tengo la impresión, aunque me faltaría la estadística para demostrarlo, porque antes no había estadísticas suficientes, que estamos viendo un incremento en la conflictividad social. Vamos, hacia donde uno rasque o observe, haciendo a un lado las zonas de guerra, vamos, que esas se miden o las medimos con otros criterios. Por todos lados, si entra uno a la prensa de los estados, hay ocupaciones de anormales, en Michoacán, por ejemplo, usuarios de electricidad en Chiapas que van y les avientan los medidores a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Aquí en la Universidad de la Ciudad de México. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, parada. Los vecinos de Santa Fe movilizados para lograr que el gobierno del Distrito Federal no venda un predio a La Mexicana, donde quieren edificar 2,000 y tantas casas. Es decir, a donde uno voltee, sí, hay una irritación con lo que estaba, con el orden establecido.
Y eso no escapa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde me atrevo a hacer un pronóstico. Hoy es lunes. Un día antes del Congreso lo van a mover de lugar. Ya lo han hecho en otras ocasiones. De repente agarran a los maestros, los suben a autobuses, aviones privados, y no me extrañaría que el Congreso se realizara en Cancún, de Rosarito a Cancún. De península a península. Pues se las gastan, vamos, son... El sindicato del Seguro Social acaba de elegir a su secretario general a puerta cerrada, trancada con palos para que no entrara la disidencia. Es el choque de los viejos modos con la insatisfacción con los viejos modos. Y, bueno, y el otro ángulo por el que yo quisiera abordar el problema es que se ha dicho, por ejemplo, que la suerte de Elvester en este sexenio pues tendrá que ver con la relación que a final de cuentas tenga con Enrique Peña Nieto, o cuál relación tuvo, porque tuvo una relación privilegiada con Fox, desde luego, pues uno de los hijos de Marta Sagún y entró como diputado por el PANAL, así fue de cercana esa relación, y con Felipe Calderón también, de otra manera, pero también. Bueno, aquí hubo la intención de estar cerca de Peña Nieto por parte del Elvester, se había planteado la coalición con el PRI, además del Verde. Sí. No se pudo por el reparto de las candidaturas dentro del PRI, pero se mantuvo una relación buena porque no se echaron la culpa, dejaron abierta la cordialidad. Y eso llevó a pensar que a lo mejor se iba a mantener esta alianza informal entre PANAL y PRI, como ocurrió con Felipe Calderón en 2006, y que algunos de los votos, que en lugar de ir para Cuadri, el candidato presidencial, se irían a Peña Nieto, como ocurrió con Valentín Campa y Felipe Calderón. Pero resulta que... No fue Valentín Campa. Perdón, Roberto Campa Cifriano. Roberto Campa. Y efectivamente los votos que tiene Cuadri son menos que los que tiene el PANAL para diputados. El PANAL para diputados obtuvo 4.1% y Cuadri obtuvo 2 y piquito, casi cerrado. O sea, hay 800,000 votos de diferencia que no tiene Cuadri y que sí tiene el PANAL. ¿Para dónde fueron esos votos? Pues no para Peña Nieto, por lo menos no todos, porque Peña Nieto solamente tiene 200 y tantos mil votos más que el PRI y el Verde. Entonces, suponiendo que todos los votos de más de Peña Nieto vinieran del PANAL, quedan 600,000 votos, que seguramente fueron para el único otro candidato que obtuvo más votos que su coalición, que es López Obrador. Y no se puede pensar, desde luego, que haya sido porque hubo un acuerdo secreto entre el Elvester y Andrés López Obrador. Desde luego que no. Quiere decir que de alguna manera, pues los votantes del PANAL no son tan disciplinados. Tampoco lo fueron en 2006. Se creó el mito de que todos esos votos que no obtuvo Roberto Campa se fueron para Felipe Calderón, pero los estudios especializados dicen que se dividieron por mitades. Una parte para Felipe Calderón y otros para López Obrador también. Es decir, no hay la absoluta disciplina de quienes votan por el PANAL. Y en ese sentido, pues tampoco podría decirse, ahora menos que en el 2006, que la maestra, digamos, hubiera favorecido directamente a Peña Nieto. Ahora, para terminar, de todas maneras hay 10 votos en el Congreso, 10 diputados del PANAL, con los cuales el Partido Verde y el PRI tienen mayoría absoluta. Bueno, eso también cuesta en términos de favores y de presupuestos y cargos. Por cierto, Campa Cifrián ya está en el equipo de transición de Peña Nieto, lo cual nos lleva de todas maneras a sugerir que efectivamente se mantuvo una alianza, aunque los votos del PANAL no fueran, o no todos, directamente a Peña Nieto. Bueno, yo creo que hay distintos elementos para ver que sí hay una cierta alianza, aunque no es exactamente para hacer lo que usted diga en el momento que usted diga, sino a ver qué tanto me ofrece usted para que yo siga esta política. Esto lo tenemos muy claro, por ejemplo, en la discusión de la ley laboral y su aprobación en la Cámara de Diputados, en donde el PANAL lo que hizo fue abstenerse. No votó, se abstuvo. Y esto no impidió que la mayor parte de los diputados del PRI y del PAN, fundamentalmente, sacaran adelante la reforma y la enviaran en minuta al Senado. Pero no se sabe qué van a hacer en el Senado los senadores del PANAL. No hay una alianza que sea como las antiguas, de que se disciplinaban para acá por todo este tiempo. Tampoco se sabe qué va a hacer del Elvester, porque todavía hay la pretensión de que algunos
están diciendo que Elvester quiere ser secretaria de Educación o quiere tener todavía un gran ascendiente, no solo en el sindicato, sino que precisamente va a romper y va a dejar la presidencia porque lo que quiere es una posición, de la presidencia del sindicato porque quiere una posición en el gobierno federal. ¿Y por qué no la mandan al DIF? Bueno, no sé, pero estaría interesante. Nos tenemos que ir. Nos vamos a ver la próxima semana. No nos deje, tenemos muy buenos temas para seguir tratando con usted.